Estimados estudiantes, buenos días. Como les había indicado, pues la idea era continuar con las reflexiones en torno a esta unidad vía el video. Nosotros nos quedamos en la última clase haciendo algunas consideraciones de lo que fue la planificación normativa e incluso sobre algunas de las características que la planificación normativa tiene hoy en el ejercicio de la planificación, tanto a nivel internacional como en nuestro país. Además, ustedes tuvieron la oportunidad de realizar un ejercicio bajo planificación normativa que los pusiera en la situación de poder recrear algunos de los problemas técnicos que esta planificación normativa generaba. Posiblemente cuando ustedes hicieron el ejercicio, se dieron cuenta de que para poder planificar normativamente se requiere una importante cantidad de control, no solo político, sino fáctico. ¿Por qué era posible imaginar que eso ocurría en los lugares donde la economía era centralmente planificada, incluso, como les explicaba en la clase, en las economías que eran parte de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e incluso algunas experiencias este, latinoamericanas. El primer elemento fundamental de, de, de esto es que en estas economías el control de la propiedad se daba completamente por parte del Estado. El otro aspecto que hacía posible esta planificación normativa tenía que ver con el hecho de que no era mediante el sistema de mercado que se fijaba la asignación de recursos, sino mediante el Estado. O sea, el Estado definía qué producir, cómo producir, para quién producir y además en qué cantidades asignar. Entonces esto generaba como consecuencia el hecho de que existiera una jerarquización de lo que se producía, una priorización estatal sobre las ramas que debía establecerse como las más importantes y además en las áreas de inversión. Por otro lado, además, entonces, había una jerarquía de objetivos pensando fundamentalmente en dar una estabilidad. Tal y como lo ha dicho Acton, la mayor dificultad que experimentó los llamados países de economía centralmente planificada es que a lo interno sus liderazgos vivieron un problema de megalomanía o enfermedad de poder, en el sentido de que al tener la concentración de la propiedad, del mecanismo de asignación de recursos y además el control político, este poder llegó a corromper y a corromper la estructura absolutamente. De hecho, algunos estudios han evidenciado cómo las salas militares de lo que fueron las economías centralmente planificadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hoy en día y después del 89 con la caída del muro de Berlín, formaron parte de sus capitales de todo lo que es el crimen organizado que viene tanto de la Europa Oriental como de lo que es Rusia. No se puede ser mezquino y pensar que esto tampoco generó aciertos, porque sí los tuvo. Y quizá dos de los más importantes tienen que ver con la creciente industrialización que tuvieron algunos países y la calidad con las que algunos de los servicios sociales eran prestados. Lo cierto del caso es que quizá la gran dificultad que experimentaron, sobre todo en el campo de la producción, fue la sensación que podría experimentar un conejo cuando se queda sin zanahoria que seguir. Dicho en sencillo,
Cuando en una economía usted no tiene un competidor que trata de quitar el segmento de mercado al que usted pertenece, usted puede caer en una zona de confort en la cual no tenga que esforzarse por mejorar las calidades de aquello que produce, porque sabe que de alta, baja o mediana calidad será el único proveedor de este bien o de este servicio. Y entonces, quizá esto incidió de manera directa tanto en los procesos de industrialización que tuvieron estos países como en la parte de los servicios. Bien, con esto terminaríamos la parte de planificación normativa. Veríamos en clase algunas características propiamente del ejercicio que hicimos y quisiera aprovechar este, este rato también que me queda en este primer corto del video para iniciar la discusión con respecto a lo que se ha denominado la planificación indicativa. A diferencia de la planificación normativa, dentro de la planificación indicativa se ve al Estado de manera diferente con respecto a su rol y se ve la economía también de manera diferente. Por un lado, se establece que el Estado debe sufrir cambios con respecto a su intervención en lo económico, es decir, que el Estado no debe ser el único actor que interviene en lo económico y sobre todo en el control de los factores de producción y además en la asignación de los recursos. Obviamente, este tipo de planificación indicativa responde de manera un poco más importante a lo que en economía se llama sistemas mixtos de mercado, muy influido también en la perspectiva keynesiana. Este Estado que participará, digamos, con estrategias de planificación mixtas, define mucho mejor y de manera mucho más importante los ámbitos de impacto en los que desea incidir mediante los mecanismos de planificación. Entonces se encarga de la parte del desarrollo, pero también se encarga de algunas variables económicas fundamentales y centra gran parte de sus esfuerzos en lo que será la incidencia en las tomas de decisiones, tratando de indicar, y de ahí viene el nombre de este tipo de planificación, con un criterio de futuro hacia dónde deben dirigirse los actores que tienen interés e injerencia en la economía. Dicho de otra manera, establece previsiones futuras sobre la demanda y los recursos para satisfacerla, permite poder hacer una lectura evolutiva de las condiciones del mercado para tratar de captar los suministros específicos que puedan llevar a ese futuro deseado a la nación. Y trabaja también con criterios de protección ambiental y de protección social. Y es por eso que se centra en el desarrollo de herramientas específicas e de instrumentos concretos que fortalezcan las decisiones de inversión económica que tanto el Estado como actores privados desarrollarán para el éxito del país. Como les decía, este tipo de planificación tiene este nombre porque orienta e indica al sector privado un camino sobre el cual andar y además vincula al sector público y al sector estatal con este sector privado con respecto a acciones estratégicas que como gobierno debe realizarse para que se obtenga el éxito en sus tareas. Para hacerlo, establece modelos de programación económica que van aparejados con procesos de planificación ecométrica, donde las estadísticas tendrán un valor fundamental para el desarrollo de sus ideas y además de su programación económica tanto a nivel cualitativo. Y esto también con las adecuaciones específicas para programar la planificación en los contextos de subdesarrollo. Bien, veremos en el próximo video cómo la planificación indicativa se lleva a cabo en su parte práctica.